En mayo de 2025, el mundo fue testigo de un momento histórico en el corazón del Vaticano. La tradicional fumata blanca se elevó desde la Capilla Sixtina, anunciando al mundo que un nuevo papa había sido elegido. Pero esta vez no era un cardenal europeo ni latinoamericano. Por primera vez en la historia, el elegido provenía de los Estados Unidos. El cardenal Robert Francis Prevost, quien adoptó el nombre de León XIV. Su elección marcó un punto de inflexión para la Iglesia Católica. No solo por su origen norteamericano, sino también por su trayectoria como misionero en el Perú. Su firmeza doctrinal combinada con sensibilidad pastoral y su cercanía a las reformas impulsadas por el Papa Francisco. León XIV no llegó al trono de Pedro por ambición personal, sino por una vida de servicio, entrega y convicción. Desde su primer discurso como pontífice, dejó claro el tono de su papado: una iglesia que escucha, que camina junto a los fieles y que no teme enfrentar los desafíos del mundo moderno. Con una visión firme pero abierta al diálogo, León XIV ha buscado consolidar una iglesia sinodal, comprometida con los pobres, defensora de los migrantes y activa en la lucha contra el cambio climático. Este libro ofrece un recorrido completo, por su vida, desde su infancia en Chicago hasta su llegada al trono de San Pedro. A través de datos, testimonios y análisis, exploraremos quién es el hombre detrás del título, sus convicciones, las polémicas que ha enfrentado y el impacto que ya comienza a dejar en el mundo católico y más allá. Porque entender a León XIV no es solo conocer a un papa, es comprender hacia dónde se dirige la Iglesia Católica en el siglo XXI. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, una ciudad marcada por la diversidad cultural y los contrastes sociales. Hijo de Luis Marius Prevost y Mildred Martínez, creció en el seno de una familia católica profundamente religiosa, donde la fe no era solo una práctica, sino una forma de vida. Su historia familiar es, en sí misma, un reflejo del mosaico cultural americano. Su padre, de raíces franco-canadienses, trabajaba como ingeniero, mientras que su madre, de ascendencia española, criolla de Nueva Orleans y con posibles conexiones afro-haitianas, representaba una herencia rica en historia y resiliencia. En casa se hablaba inglés, pero las raíces latinas de su madre lo familiarizaron desde pequeño con el español, una herramienta que más tarde sería clave en su misión pastoral. Desde joven, Robert mostró una inclinación por el servicio y la introspección espiritual. Era un estudiante disciplinado, reservado y con una notable sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Le gustaba leer, era aplicado en los estudios y participaba activamente en su parroquia local. No tardó en descubrir que su vocación no se encontraba en una carrera convencional, sino en algo más profundo: el llamado al sacerdocio. A los 22 años, en 1977, ingresó en la Orden de San Agustín, una de las congregaciones religiosas más antiguas y prestigiosas del catolicismo, fundada sobre los principios de comunidad, estudio y humildad. En 1981 hizo sus votos solemnes como fraile agustino, y en 1982 fue ordenado sacerdote. Pero su formación no terminó ahí. Convencido de que la Iglesia debía estar bien preparada tanto en lo espiritual como en lo intelectual, se trasladó a Roma para estudiar Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino. Allí obtuvo la licenciatura y el doctorado, consolidando así una base teológica y jurídica que lo acompañaría durante toda su carrera eclesial. Lo que pocos sabían en ese entonces era que ese joven agustino de Chicago, discreto y estudioso, se convertiría décadas más tarde en el líder de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. La Orden de San Agustín no es simplemente una congregación religiosa, es una forma de vida basada en la interioridad, la búsqueda de la verdad y la comunidad fraterna. Para Robert Prevost, un joven norteamericano en plena formación espiritual, el carisma agustiniano representó una brújula segura en tiempos de grandes preguntas personales. Tras hacer sus votos solemnes en 1981,
Prevost abrazó con entusiasmo la misión pastoral de los agustinos. Su orden, con siglos de historia en la Iglesia, tenía presencia en más de 40 países y se dedicaba tanto a la enseñanza como al acompañamiento espiritual y el trabajo social. Él entendía que ser fraile no era encerrarse en un convento, sino salir al encuentro del otro, especialmente del más necesitado. Fue así como, poco tiempo después de su ordenación sacerdotal en 1982, Prevost aceptó una propuesta que cambiaría su vida: partir como misionero al norte del Perú. Allí, entre comunidades humildes, caminos de tierra y desafíos sociales profundos, comenzó a escribir una de las etapas más intensas y formativas de su trayectoria. Durante más de una década, trabajó como párroco, profesor de seminario, formador de jóvenes religiosos y guía espiritual. Aprendió no solo a dominar el español con fluidez, sino también a leer el corazón del pueblo latinoamericano. No era un misionero distante, ni un académico encerrado en sus libros. Caminaba junto a la gente, celebraba misa en capillas improvisadas, y compartía el pan y la palabra con campesinos, madres solteras, niños y ancianos. Su estilo cercano y sereno, su capacidad de escuchar y su claridad teológica lo convirtieron en una figura querida, tanto dentro como fuera de la Iglesia. En 1998, regresó a los Estados Unidos para asumir un nuevo desafío. Fue elegido prior provincial de la provincia agustiniana de Chicago, y apenas 3 años después, en 2001, fue nombrado prior general de toda la Orden de San Agustín, con sede en Roma, convirtiéndose así en el líder espiritual de miles de frailes agustinos en el mundo entero. Durante sus 2 mandatos como superior general, 2001-2013, impulsó la formación de nuevos misioneros, fortaleció las vocaciones en África y Asia, y promovió una gestión más cercana a las realidades locales. También representó a su orden en los foros internacionales de la Iglesia, y participó activamente en los procesos de renovación eclesial promovidos por Juan Pablo II y Benedicto XVI. Pese a su alto cargo, nunca perdió la sencillez. Prefería los encuentros informales a las ceremonias, los gestos concretos a los discursos largos. Era un líder que inspiraba desde la humildad. Y sin saberlo, ese testimonio silencioso lo estaba preparando para una misión aún mayor. Cuando Robert Prevost llegó por primera vez al Perú en los años 80, no lo hizo como un extranjero que venía a enseñar, sino como un hermano dispuesto a aprender. En un país marcado por la pobreza, la desigualdad y un conflicto armado interno que desgarraba comunidades, su presencia pronto se volvió un signo de esperanza. Fue asignado a la diócesis de Chulucanas, en el norte del país, una región agrícola con fuertes raíces campesinas y necesidades espirituales urgentes. Allí, lejos del bullicio urbano, el joven fraile agustino se sumergió en una realidad compleja, pero profundamente humana. Caminaba entre los pobladores, celebraba misas en pequeñas capillas rurales, formaba seminaristas y visitaba familias, con enfermos. Aprendió sus costumbres, compartió sus luchas y se ganó su confianza. Para muchos peruanos, no era simplemente el padre Robert, era parte de la comunidad. Sus homilías eran sencillas, pero llenas de profundidad. Su estilo, pastoral, cercano y sin pretensiones. En lugar de imponer estructuras, buscaba fortalecer las redes ya existentes: catequistas, líderes comunales, jóvenes con inquietudes religiosas. El trabajo no era fácil. El Perú vivía años de tensión. El terrorismo de Sendero Luminoso había sembrado el miedo en el campo. La pobreza golpeaba con dureza y la corrupción minaba instituciones. Pero Prevost no se dejó intimidar. Al contrario, su experiencia jurídica y teológica lo ayudó a enfrentar conflictos con claridad, sin perder la misericordia. En reconocimiento a su entrega, el Papa Juan Pablo II lo nombró en 2014 como administrador apostólico de Chiclayo, y un año más tarde fue designado obispo de la misma diócesis.
Su consagración episcopal tuvo lugar el 12 de diciembre de 2014, Día de la Virgen de Guadalupe, un símbolo que marcaría su conexión con los pueblos latinoamericanos. Como obispo, impulsó una pastoral centrada en la dignidad humana, la justicia social y la formación de nuevos líderes. Fortaleció la presencia de la Iglesia en zonas vulnerables, promovió el acompañamiento a víctimas de violencia y renovó estructuras parroquiales desgastadas por el tiempo. No fue solo un pastor, fue un puente entre culturas, entre Roma y América Latina, entre la tradición y los desafíos del presente. En sus propias palabras, el Perú no fue una etapa de su vida, sino parte de su vocación. Y aunque más adelante su destino lo llevaría, de regreso a Roma, su corazón, como lo ha dicho en varias entrevistas, siempre tendrá un rincón peruano,